Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que se dieron el tiempo para estar aquí reunidos. A los que estamos de forma presencial, pero también a los que están conectados a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios no tiene fronteras y no tiene límites, ¿verdad? La palabra de Dios, dice la Escritura, el Señor Jesús citando, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que no importa lo que venga, lo que pase, lo que suceda, la palabra de Dios siempre va a cumplir su cometido en esta tierra. Le invito a que abra la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso número 75, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 26. Vamos a meditar en esta palabra. Yo le he titulado, ¿verdad?, este mensaje, ¿por qué fracasamos? ¿Sí? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué a veces fracasamos cuando queremos hacer algo? Por ejemplo, emprendemos un negocio y a veces no siempre el negocio trabaja como quisiéramos, ¿cierto o no? O no sé, empezamos una relación, ¿verdad? Y a veces las cosas no salen como hubiésemos querido. Pero a veces hay parámetros que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tomar en cuenta, porque por eso es que a veces fracasamos. Y dijera esa canción, ¿verdad?, que cantan por ahí, tropecé de nuevo con la misma piedra. O sea, quiere decir que no aprendimos la lección, tenemos que aprenderla. ¿Para qué? Para ya no fracasar. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice la NBI, entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró como amargamente, ¿verdad? Y vemos aquí algo bien importante. Vamos a ponerlo en contexto antes de que meditemos en esta porción. Pero usted recordará que capítulos anteriores, el Señor Jesús anuncia su muerte a sus discípulos y les dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y ahí en Jerusalén, ¿verdad?, sea yo preso y después llevado a la muerte. Y entonces Pedro, que sabemos muchos de nosotros que era uno de los discípulos más impulsivos del Señor, viene y le dice, Señor, que esto no te acontezca. Y entonces el Señor le recrimina y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos, ¿verdad?, en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Y entonces después, ¿verdad?, nuevamente el Señor Jesús vuelve a anunciar su muerte y le dice Pedro al Señor, ¿verdad?, si es necesario, Señor, yo voy a ir contigo aún hasta la muerte. Y entonces el Señor Jesucristo, que conoce el pasado, el presente y el futuro, viene y le da una palabra profética a Pedro y le dice lo siguiente, mira Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces, ¿sí? 3 veces me vas a negar. Y vemos aquí el resultado porque en este capítulo de Mateo nos damos cuenta cuando el Señor Jesús es enjuiciado y mientras está siendo enjuiciado, muchos de los que estaban allí donde se estaba llevando a cabo el juicio reconocen a Pedro, ¿sí?, y le imputan el hecho de que él estaba con el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro viene y lo niega. Dice, es que yo ni siquiera conozco a tal hombre. Es que yo ni siquiera he estado con él. Es que te estás confundiendo. Yo no pertenezco a ese grupo de gente. Y dice que cuando él lo niega por 3ª vez, se acuerda de las palabras de Jesús que le dijo que antes de que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Y dice que al acordarse de esto, sale de ese lugar y como se desahoga, pues llora amargamente, ¿verdad? Entonces, miren, por lo regular la palabra de Dios nos enseña que nadie vive una vida de puras victorias, ¿sí? Si viviéramos una vida de puras victorias, óigame, pues entonces, ¿qué caso hubiera tenido que el Señor Jesús fuera a la cruz? ¿No cree? ¿O no? Porque la cruz, a final de cuentas, es un lugar de sufrimiento. Y si la vida del cristiano fuera de puras victorias, pues entonces hubiera sido en vano el sacrificio de Jesucristo allí en la cruz. Dice la palabra de Dios
Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, dice, después de que padezcamos un poco de tiempo, y esto mismo lo escribe Pedro en su primera carta, capítulo 5, verso 10, dice, después de que padezcamos un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero va implícito, ¿qué? El sufrimiento. Sí. El libro de los Hechos dice que también a través de muchos sufrimientos y de muchas tribulaciones es necesario que nosotros entremos al reino de los cielos o al reino de Dios. Así que normalmente, ¿verdad? Los fracasos, las derrotas, pues son parte de la vida cristiana. Pero algo que tenemos que hacernos una pregunta, porque recordemos nuevamente la vida de Pedro. Pedro recuerda las palabras de Jesús, pero dice más adelante la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, que cuando el Señor Jesús nuevamente se aparece a sus discípulos, viene y llama a Pedro aparte y le pregunta en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Y cuando le pregunta la segunda vez, le dice, Pedro, ¿me amas? Y él responde, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando le pregunta la tercera vez, Pedro entonces sabía que el Señor Jesús, ¿verdad?, quería afirmar el hecho de que Pedro había aprendido la lección. Y dice, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro responde, Señor, tú lo sabes todo. Sí. Y ahí es cuando Pedro reconoce el hecho de que él atrevidamente, sí, había hablado de más. Y había dicho, sí, yo voy contigo hasta la muerte, Señor. Sí, yo voy a llegar hasta el final contigo. Pero cuando ya las cosas se habían puesto difíciles, se habían puesto feas, ¿qué cree? Le dio miedo a Pedro. Sí, le dio miedo a Pedro. Y es normal que a muchos de nosotros a veces cuando estamos, ¿verdad?, enfrentando alguna situación, nos acobardemos, nos dé miedo, nos dé temor, queramos renunciar, queramos regresar atrás. Es normal que nos pase eso, somos seres humanos. Pero tenemos que aprender de nuestras fallas, tenemos que aprender de nuestros fracasos. Así que mire, cuando nosotros nos enfrentamos ante una falla, ante un fracaso, tenemos que analizar qué fue lo que sucedió, ¿sí? Y aunque puede haber una variedad de razones, pues, y casi la mayoría, algunas fuera de nuestro control, yo le quiero mencionar al menos en esta tarde 4 razones para que de esa manera nosotros podamos examinar y no volvamos a tropezar de nuevo con la misma piedra, no volvamos a fallar, no volvamos a equivocarnos. Primera razón para que nosotros analicemos. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 27, versículo número 12. Vayamos para allá. Proverbios capítulo 27, versículo número 12. Y es que la palabra de Dios tiene una infinidad de riqueza y de sabiduría literaria para que nosotros podamos aprender de ella y no cometamos los errores de siempre. Dice la Escritura. El prudente, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace el prudente, hermanos? ¿Y después qué? Y lo evita. Dice, el prudente ve el peligro y ¿qué? Y lo evita. Fíjese, un día de estos voy a compartir acerca de esto, pero Proverbios, curiosamente, dice, me parece que es en el capítulo 5 o 6, dice, ¿podrá poner el hombre fuego en su seno y que sus vestidos no ardan? Pues obvio que no, ¿verdad? Y esto es como diciendo que si de repente hay una situación en la cual estamos siendo tentados, estamos siendo probados, aguas. Porque dice la Escritura que el prudente que hace ve el peligro. ¿Y qué tiene que hacer? Y lo evita. Cuidado si te llegó un mensaje de WhatsApp o de Facebook de un amigo, de una amiga. Ay, es que tenía tiempo que no te había saludado, tenía tiempo que no te veía, tenía tiempo, ¿verdad?, que no nos reuníamos. ¿Qué te parece si nos vemos en un lugar? ¿Qué te parece si nos tomamos un café? ¿Qué te parece si platicamos un rato? Cuidado, porque si usted no está firme bien en Dios, ahí hay una señal de ¿qué? De peligro. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Dice, el inexperto, ¿qué sucede, hermanos? Sigue adelante y ¿qué pasa? Y sufre las consecuencias. Aquí dicen, no, pues si no es nada, es un mensaje sin ninguna morbosidad, sin ninguna situación. No va a pasar nada, no me compromete a nada. Cuidado, cuidado. Es como cuando pedimos dinero prestado, Pedir dinero prestado es pecar de soberbia. ¿Por qué? Porque a veces creemos que vamos a pagar
¿Y si de un día para otro perdiéramos el trabajo? ¿Qué me dice? Soberbia. Sí, pensar. Por eso Santiago dice, hey, cuidado de aquellos que dicen, vamos a ir a tal ciudad y haremos estos negocios y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Más valdría decir, si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios mediante, entonces lo haremos. Pero a veces, ¿sabe qué pasa? Nos queremos adelantar a Dios. Pensamos que somos más listos que Dios. Pensamos que somos más sabios que Dios. Pero claramente la Escritura no se equivoca. Dice, el inexperto sigue adelante. ¿Y qué pasa? Sufre las consecuencias. Así que, primer causa común del por qué fracasamos. A veces fracasamos porque no hacemos planes. ¿Sí? Fracasamos porque no hacemos planes. ¿Sí? Si fallamos en planear, estamos planeando para fallar. ¿Sí? Si fallamos en planear, estamos planeando para fallar. Jesús lo ejemplificó con una parábola y dijo, ¿quién de vosotros, queriendo construir o edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si la va a poder terminar? No sea que una vez habiendo empezado, se le agoten los recursos, se le acabe el dinero y entonces no pueda terminarla y venga a ser burla de toda la demás gente. O que rey va a la guerra y de repente ve que el otro rey viene con mucho más hombres, con mucho más gente en contra de él. ¿Por qué no mejor se sienta y envía emisarios de paz antes de que quede en vergüenza? La Escritura es clara. El prudente ve el peligro y ¿qué hace? Y lo evita. El inexperto sigue adelante y ¿qué pasa? Sufre las consecuencias. Mire, recordemos algo. Noé comenzó a construir el arca mucho antes de que comenzara a llover, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Génesis que antes de que se desatara el diluvio, Dios le dio los planos, Dios le dio los planes a Noé y Noé se puso a construir el arca. ¿Sabe cuántos años se llevó Noé construyendo el arca? Porque en aquellos tiempos ni había grúas hidráulicas, ni había herramienta como la que hoy manejamos, no había trascabos, no había sierras para cortar la madera, o sea, todo tenían que hacerlo a mano. Se tardó 100 años, escúchelo bien, 100 años se tardó Noé en construir el arca. Y durante esos 100 años no cayó ni una sola gota de lluvia del cielo. Todos lo tomaban por loco. Todos lo llamaban, estás loco, oye, ¿qué te pasa si nunca ha llovido? ¿Cómo se te ocurre construir un barco? ¿Dónde lo vas a echar? Es más, estamos lejísimos del mar. Pero ¿sabe qué hizo Noé? Le creyó a Dios. Construyó el arca 100 años antes de que se desatara el diluvio. Y durante esos 100 años él estuvo predicando, no se cansó de predicar y decir, hey, arrepiéntanse porque viene un diluvio que nos va a destruir. ¿Y sabe qué hacía la gente? Lo tomaba por loco. A final de cuentas, cuando se desató el diluvio, dice que entró Noé juntamente con su esposa y sus hijos, sus nueras y todos los animales al arca, y Dios cerró la puerta del arca y nadie más la pudo abrir. Y mientras el agua caía torrencialmente y brotaba de abajo de la tierra, la gente que le había dicho loco estaba arrepentida, pero ya no había manera de poder hacer algo. Así que, hermanos, primera causa que tenemos que examinar, ¿sí? Para que no volvamos a fracasar, tenemos que hacer planes, ¿verdad? Sí. Porque si no, como decía yo, si fallamos en planear, estamos planeando para fallar. ¿Sí? Si fallamos en planear, estamos fallando para planear. ¿Sí? Así que tengámoslo en cuenta, ¿verdad? Los planes son buenos. Tengamos una visión. Y esto ya lo he predicado anteriormente. Veamos, ¿verdad?, cómo nos vamos a desarrollar. Pongamos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Vayamos conquistando una por una. Queremos salir de nuestras deudas. Paguemos la deuda más chica y de ahí sigamos pagando la siguiente. Y de ahí sigamos pagando la siguiente. ¿Hasta qué? Hasta que salgamos de todas ellas. Pero hagamos planes. Si no nos apegamos a los planes, hermanos, realmente vamos a volver a fracasar. Segundo punto, segunda causa común de por qué fracasamos. Vayamos a Proverbios 16,
verso 18. ¿Cuántos creemos que Pedro realmente amaba al Señor Jesús? ¿Sí? ¿Usted cree que Pedro amaba al Señor Jesús? Sí, claro que lo amaba. Sí. O sea, nadie dice las cosas así por decirlas. Pedro amaba al Señor. ¿Pero qué cree? Cuando en su momento se vio enfrentado ante la situación tan real y de peligro, aguas. Él pensó que ya había demostrado su amor, pero no se había dado cuenta de qué, de que todavía no estaba listo para qué, para llegar a la muerte con su Señor. ¿Qué hubiera pasado si Pedro también, verdad, en ese momento hubiera cobrado valentía y hubiera dicho, sí, yo también soy de ellos, yo también soy un seguidor del Señor Jesús? Probablemente lo hubieran crucificado también, probablemente lo hubieran apresado, probablemente lo hubieran apedreado. ¿Sí? Pero a veces cuando vemos las situaciones difíciles, ¿sabe qué hacemos? Queremos correr. Y eso no es la mejor solución. Proverbios 16:18 dice así. Al orgullo, ¿qué le sigue, hermanos? La destrucción. Y a la altanería, el fracaso. Pedro se sentía muy orgulloso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le había dicho, oh, a ti, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? Pedro respondió, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa verdad está edificada la iglesia, hermanos. Esta congregación está edificada sobre esa verdad, sobre el hecho de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Esa es la verdad fundamental de la iglesia. ¿Sí? En eso estamos basados. ¿Por qué? Porque creemos que así es como estamos edificados. Así es como estamos edificados. ¿Sí? Así que tenemos que tener bien claro ese asunto. Pedro se sentía orgulloso y decía, ay, es que a mí el Señor me reconoció, es que a mí el Señor me dijo, es que a mí el Señor, ¿verdad?, me exaltó delante de todos los demás discípulos. Aguas, porque dice que al orgullo le sigue ¿qué? La destrucción. ¿Y a la altanería qué? El fracaso. Dice esta versión, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Pedro amaba profundamente a Jesús. Había caminado con él por años, pero cometió un error. Pensó que ya tenía todo bajo su control. Aguas, hermanos. Aguas con pensar que tenemos ya todo bajo control. Aguas con pensar que ya tenemos resuelta la vida. Aguas con pensar, ¿verdad?, que ya no tenemos problemas en el matrimonio. Aguas con pensar que nuestra economía va muy bien. Cuidado, estemos alertas porque en cualquier momento el Señor viene y nos pone a prueba. Y ahí es donde tenemos que ver cómo vamos a pasar esa prueba. Sí. Cuidado con sentirnos orgullosos. Ay, ves que a mí nada me derrota. A ver, diablo, vente para acá que nos vamos a poner al tú por tú. Cuidado, porque dice la escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Si nos sentimos muy orgullosos, si la altivez, ¿verdad?, nos empieza aquí a saturar el cerebro, busquemos ser humildes. ¿Sí? Busquemos ser humildes. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que todo viene de Dios. Ay, es que yo he logrado esto, ¿verdad?, por la fuerza de mi mano. Mentira. Dice la escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Así que tengamos cuidado. Lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él. Lo que podemos lograr, lo podemos lograr gracias a Él. Sí. Si nos va bien en el trabajo, si nos va bien en la vida, es porque Dios está con nosotros. No porque nosotros seamos muy buenos en lo que hacemos. No. Nosotros solamente hacemos la parte que nos toca, pero la bendición viene de parte de Dios. ¿Sí? La humildad siempre debe llevarnos a reconocer que somos frágiles y que aún no hemos llegado a la perfección. Hermanos, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Sí. Yo llevo prácticamente 42 años de conocer de Cristo, hermanos, y todavía me falta. Así se lo digo, me falta y me falta bastante. Sí. Entonces, todavía hay camino por recorrer. Tercera causa que tenemos que analizar para que no fracasemos.
Vayamos a Proverbios 14, versículo 12, por favor. Proverbios 14, 12. Dice Proverbios, hay caminos que al hombre, ¿cómo le parecen? Rectos, ¿verdad? Derechos. ¿No le ha pasado así que de repente se dice, ay, pues yo creo que esto se ve bien? Este negocio se ve honesto. Aguas, ¿eh? Dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz. Y sus ministros, ¿qué cree? Se visten como ministros de justicia. ¿Ya ve? Bueno, no es por nada, pero no sé si ya se enteró. ¿Sí? Que ya le dictaron sentencia al líder principal de la iglesia de la luz del mundo. Aguas, ¿eh? Porque nadie está exento, hermanos. Dice por ahí un viejo dicho, ¿verdad? Que si ves que tu vecino se corta la barba, pon las tuyas a remojar. Así que cuidémonos. No pensemos que nosotros, ay, no, yo soy perfecto, ¿verdad? A mí eso no me pasa. Cuidado, ¿eh? Imagínense nada más. ¿Pero qué cree? Todavía muchos de sus seguidores están engañados y siguen pensando que él es un hombre santo y no ha hecho nada malo. Cuidado, ¿eh? Los ministros de Satanás también se visten como ministros de justicia. Si el diablo se viste como ángel de luz, y para prueba ahí está lo que dice el libro de Job. Dice que el Señor había reunido a toda su corte celestial y entre ellos, ¿qué cree? Ahí estaba Satanás. Y los ángeles ni cuentas habían dado. ¿Pero qué cree? Su creador, el Padre, el Hijo, dijeron, ¿qué andas haciendo por aquí? Lucifer, porque así era el nombre que tenía en el cielo. Ah, pues vengo de recorrer la tierra. Así que cuidado, ¿eh? Dice, hay caminos que al hombre, ¿qué? Le parecen rectos, le parecen derechos. ¿Sí? Pero que acaban por ser, ¿qué? Caminos de muerte. ¿Sí? Acaban por ser caminos de muerte. Así que la tercera causa por la cual a veces fracasamos es cuando no le hacemos caso a Dios. ¿Sí? Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cuántos hemos comprado un celular? Pregunta, ¿ha leído usted en algún momento el instructivo para manejar el celular? Pues casi nadie lo lee. Menos ahora, ¿verdad? Que ahora ya es digital. Porque ya ahora le dicen ahí, ¿verdad? Le ponen ahí una página para que usted vaya a la página y lea el instructivo de su celular. Yo le preguntaría, ¿verdad? ¿Cree usted que ya ha explotado todas las funciones que tiene su equipo celular? No, ¿verdad? Porque sabe, a veces, o sea, pues ya, tú préndelo y ahí pícale. ¿Sí o no es lo que hacemos? O por ejemplo, una pantalla. ¿Sí? ¿Ya checó usted el instructivo de cómo funciona, las aplicaciones que tiene? ¿Sí? ¿Cómo puede usted configurarla para que se vea mejor, para que se escuche mejor? Casi nadie lee un instructivo. Yo en mi trabajo al menos me doy cuenta, ¿verdad? Luego hay, sin ofender a ninguna de las hermanas, ¿verdad? Pero luego hay amas de casa y dice, oiga, es que la lavadora no funciona. Disculpe, ¿ya le abrió usted a las llaves? Hay que abrirle. Es obvio. ¿Ya la conectó usted? Dice, no la he conectado. Digo, pues creo que necesita luz para que funcione. ¿Me entiende? Hay cosas tan simples, pero que a veces, o sea, por no leer el instructivo, no sabemos. Déjeme decirle algo. Dios, escúchelo bien, Dios ha dejado la Biblia, la palabra de Dios, que es el instructivo que nos indica cómo debemos de funcionar. Ahora yo le preguntaría, ¿ya leyó usted la Biblia? Porque la Biblia tiene todas las instrucciones para que usted sea de lo mejor. La Biblia tiene las instrucciones para que usted sea un buen padre, una buena madre. La Biblia tiene las instrucciones para que usted sea un buen hijo, una buena hija.
La Biblia tiene las instrucciones para que usted sea un buen patrón, un buen empleado. La Biblia tiene las instrucciones para que usted sea un buen cristiano, una buena cristiana. Pero la pregunta es, ¿la hemos leído? Entonces, cuando no le hacemos caso a Dios, pues no espere, ¿verdad?, que las cosas nos salgan bien. Sí. Él claramente le dijo a su pueblo: hoy delante de ustedes he puesto dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Ustedes escojan. Pero si son sabios, si son entendidos, escogerán el camino del bien, el camino de la bendición, el camino de la vida. Pero ¿sabe qué pasa? Hay caminos que al hombre, ¿qué?, le parecen rectos. O sea, a veces pensamos que, ay, ¿a poco para esto le tengo que preguntar a Dios? ¿A poco para decidir esto le tengo que preguntar a Dios? Claro, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce su pasado, su presente y su futuro. Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Por qué no tendría yo que preguntarle a Dios que ya conoce mi futuro? Pero ¿qué pasa? Que a veces hay caminos que nos parecen rectos. ¿Para qué le pregunto a Dios? Dice, pero que acaban por ser, ¿qué? Caminos de muerte. ¿Sí? Así que no leer el manual del usuario, pues es predisponerse para el fracaso, ¿verdad? Sí. Yo a veces, ¿verdad?, lo voy a decir así, por si usted no lo sabe, ¿verdad?, el instructivo de un equipo de lavado normalmente trae recomendaciones. Y en las recomendaciones dice, ¿verdad?, si no va a utilizar su equipo durante un tiempo determinado, desconéctelo y cierre las llaves del agua. ¿Con qué finalidad? Porque si no lo desconecta y usted no lo está ocupando, puede haber una descarga eléctrica y ¿qué cree? Y el equipo se puede quemar. Si de repente llega más presión de agua de la que normalmente usted está acostumbrado y están abiertas las llaves, ¿qué cree? Se pueden romper las mangueras o simple y sencillamente se daña la válvula de entrada de agua y se puede inundar su equipo. Así que dice, si durante un tiempo prolongado no va a usar su equipo, desconéctelo y cierre las llaves del agua. De igual manera, en esas recomendaciones dice, ¿verdad?, cuando note que la caída de agua es menor a la que normalmente está usted acostumbrado, cierre la llave del agua, quite la manguera y limpie unos pequeños filtros que van colocados ahí. ¿Por qué? Porque normalmente a veces el agua, más si es directa, pues llega con mucha suciedad y se tapan esos filtros. Si no hacemos esas recomendaciones, porque obviamente no hemos leído, no se preocupe. Yo voy a ir a hacerle el servicio y ya yo le cobro un dinerito. Porque normalmente esas cosas siempre tienen un billete atorado por ahí. Sí, así pasa. Pero esas recomendaciones las dice el manual. Hay otros equipos que incluso en la parte de abajo traen una pequeña compuerta que es como un filtro atrapapelusa. Y dice, regularmente desmonte esa tapa y límpiela con un cepillo y vuélvala a colocar en la misma posición. Pero si no lo hace, no se preocupe, ¿verdad? Casi siempre ahí hay billetes o monedas atoradas. Yo se las voy a sacar. ¿Sí? Pero todo eso viene en el manual del usuario. ¿Qué pasa? Pues a veces no leemos, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando no leemos, pues pasan todas estas cosas. Por eso, vuelvo a repetir, hay caminos que nos pueden parecer rectos, pero al final acaban por ser caminos de muerte. Y cuarta y última causa, ¿verdad?, por la que fracasamos. Vayamos a Habacuc, capítulo 2, verso número 3, por favor. Decía yo hace un momento, y usaba el ejemplo de Noé, que él se tardó 100 años en construir el arca hasta que Dios envió el diluvio. ¿Usted recuerda a José el soñador, el hijo de Jacob, el 11º hijo de Jacob? Sí. José había recibido un don de parte de Dios. ¿Cuál era? Interpretar los sueños. Y dice que en una ocasión, ¿verdad?, él soñó que estaba el sol, la luna y 11 estrellas. Y que el sol y la luna y esas 11 estrellas venían y se inclinaban delante de él. Después en otra ocasión soñó que estaban en el campo y sus hermanos hacían manojos de trigo. Pero que de repente el manojo de trigo de José estaba más alto que todos y todos los demás venían y
se inclinaban ante el manojo de José. Él con su pecho sano, con su corazón limpio, ¿verdad? Viene y lo platica. ¿Y qué cree que pasó? Sus hermanos sintieron envidia de él. Lo vendieron. Después fue a dar a la casa de Potifar, un egipcio. Después la mujer, ¿verdad? Le buscó un problema y fue a parar a la cárcel. Y después, ¿verdad? Ahí en la cárcel se encontró con el copero del faraón. Después pasaron 2 años, ¿verdad? Para que el copero se acordara de él. Y cuando por fin el faraón puso a José en ese lugar de gobierno que Dios le había prometido, ¿qué cree? Ya habían transcurrido 15 años. 15 años. Mire lo que dice aquí en Habacuc. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Después dice, marcha ¿hacia qué? Hacia su cumplimiento. ¿Qué quiere decir? O sea, no pierdas de vista la meta, no pierdas de vista el propósito. Aunque haya obstáculos, aunque haya impedimentos, aunque vengan pruebas, aunque se presenten circunstancias, tú no pierdas de vista el objetivo. Tú no pierdas de vista lo que Dios te ha dicho. Tú no, como dijeran por ahí, en lenguaje popular, tú no te rajes, tú síguele para adelante. Dice, y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, escúchelo bien, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta ¿qué? Vendrá. Sí. Dice un canto de Jesús, Adrián Romero, lo siguiente: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Sí. Yo no sé si usted en algún momento, ¿verdad? Yo espero que sí. Pero yo no sé si usted en algún momento por su mente ha pasado, ¿verdad? La situación que ahorita sigue viviendo el pastor Juan, un amigo muy cercano a nosotros. Sí. Y hoy que veíamos esa noticia, nosotros vislumbramos, ¿verdad? Una luz de esperanza. ¿Por qué? Porque independientemente de que muchos creemos que en este mundo no hay justicia, pero sí existe la justicia de Dios. Y seguimos creyendo, ¿verdad?, en que Dios va a obrar. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces transcurren los días y ahora imagínese preso, privado de su libertad. ¿Cómo se sentiría usted? Que comienzan a pasar, ¿verdad?, las horas y los minutos más lentamente de lo que normalmente estamos acostumbrados a vivir. ¿Sabe? La vida de prisión no es fácil. Sí, la vida de prisión no es fácil. Pero piense esto. La visión se realizará en el tiempo señalado. Y dice en la parte final, aunque parezca tardar, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Porque el que no sabe esperar, se desespera. El que no sabe esperar, se desespera. Sí. Aunque parezca tardar, dice, espérala. Porque sin falta, ¿qué? Vendrá. Y es que la cuarta causa por la cual fracasamos es porque a veces nos damos por vencidos muy pronto. Sí. ¿No le ha pasado que de repente usted va a empezar una carrera? Dice, ay no, pero no creo que lo logre. Y todavía ni siquiera empieza a correr y ya usted ya se desanimó y dice, no, mejor no lo hago. ¿No le ha pasado? O va a preparar algo que a lo mejor nunca ha preparado, hermana. Ay no, y si no me sale, no, mejor no lo hago. Hay un dicho por ahí que dice que echando a perder se aprende, ¿no? Pero hay veces que ni siquiera lo queremos intentar. ¿Y sabe qué está pasando ahí? Ya estamos fracasando. ¿Sí? Nos estamos dando por vencidos, ¿qué? Antes de tiempo.
¿sí? Nos estamos dando por vencidos antes de tiempo. Mire, quiero concluir con esto. Muchas veces Dios usa el fracaso como un trampolín para un futuro exitoso. Pedro fracasó cuando caminó sobre las aguas. Después nuevamente volvió a fracasar porque negó conocer a Jesús. ¿Pero qué cree? Pero Pedro aprendió la lección y llegó a ser la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. En Josué 1:8 dice: si guardas y haces conforme a todo lo que en este libro está escrito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe por qué fallamos? Porque fallamos por no seguir las instrucciones que Dios ya nos ha dado. Ya Dios ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Él dice: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, tú sigue recto. Y te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que yo tengo para ti algo grande en tu vida. Pero a veces, no leemos el instructivo. ¿Sí? No leemos el instructivo. ¿Sabe? Le voy a platicar algo en mi experiencia que yo he vivido en mi trabajo. Y perdónenme las hermanas, ¿verdad? Yo espero que sí sean ustedes de las que están en ese rubro. ¿Sí? Pero ¿sabía usted que una estufa nunca debería de fallar? Están diseñadas para no fallar. ¿Pero sabe por qué a veces fallan las estufas? Por falta de limpieza. Cuando no las limpiamos regularmente, cuando no se limpian regularmente, pues normalmente por eso fallan. Sí. Pero son artículos que están diseñados para que nunca fallen. Fallan por la falta de higiene, por la falta de limpieza. Sí. Y a veces cuando no tenemos, vuelvo a repetir, no tenemos el cuidado de ¿qué? De leer el instructivo. Por eso fallamos. Porque ya Dios ha dejado escrito todo lo que Él espera de nosotros. Pero como no nos damos a la tarea de leer, pues simple y sencillamente vivimos, como decíamos hace un instante. Hay caminos que a nosotros nos pueden parecer ¿qué? Rectos, correctos. Pero a final de cuentas, su fin es un camino de muerte, es un camino de fracaso, es un camino de perdición. Mire, si José, Pedro, Habacuc y otros personajes que están escritos en la palabra de Dios se hubieran dado por vencido, ¿qué cree? No habrían tenido el éxito que viene en perseverar. Y sus nombres y sus historias no estarían registrados en la palabra de Dios. Así que yo hoy le quiero dejar esta noche algo en su corazón, ¿verdad? Si ha fracasado, porque muchos de nosotros hemos fracasado en muchas cosas. ¿Sí? Hemos fracasado en infinidad de cosas. Pero ¿sabe qué? De los fracasos viene la experiencia. Y la experiencia consiste en ¿qué? En no volver a cometer los mismos errores. No volver a hacer lo mismo. Porque si no, quiere decir que no hemos aprendido la lección. Tenemos que aprender a ¿qué? A caminar basados en la experiencia que hemos aprendido. ¿Sí? ¿Basados en qué? En el hecho de que Dios ya tiene un plan para nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es caminar bajo las directrices de Dios. ¿Por qué bajo las directrices de Dios? Porque a veces podemos pensar, ay, pero yo quiero ser el arquitecto de mi vida, yo quiero ser el dueño de mi vida, yo quiero ser el dueño de mi destino. Suena muy bonito, suena muy padre. Pero al menos yo lo digo así muy personalmente. Yo prefiero que Dios sea el dueño de mi destino. Yo prefiero que Dios sea el dueño de mi vida. Yo prefiero que Dios sea el dueño de mi familia. Yo prefiero que Dios sea el dueño de este lugar, de su iglesia. ¿Sí? 1000 veces. Porque sé que si Él es el dueño, el encargado de todo, tenemos el éxito asegurado, hermanos. Pero si no, pues simple y sencillamente, ¿verdad? Vamos a ir tropezando en todo el transcurso de lo que nos falta por recorrer. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una breve oración. Y normalmente a veces predicar de estas cosas, ¿verdad? Resulta un poco complicado, porque dice, pastor, pero ¿por qué nos habla usted de los fracasos, de ese tipo de situaciones? Porque hermanos, todos pasamos por ahí, ¿sí?
Y la idea es que ya no fracasar. Mire, le voy a platicar algo. Hace muchos años, yo recuerdo que hace muchos años cuando comenzamos a ministrar en la alabanza, comprábamos cables, ¿sí? Comprábamos cables ya hechos y con conexiones muy sencillas, ¿sí? ¿A qué me refiero con las conexiones? O sea, un cable, por ejemplo, mire, este cable tiene este tipo de conexión, ¿sí? Pero de esta conexión, dijeran por ahí, hay de calidad a calidad. Hay conexiones muy sencillas y hay conexiones muy buenas, ¿sí? Entonces, cuando en la experiencia empezamos a aprender que sí tenía que ver el tipo de cable, la calidad del cable y la calidad de la conexión, dijimos, ya no vamos a comprar cables, como dicen por ahí, chafas. Vamos a empezar a comprar cables buenos. ¿Y sabe qué hacemos ahora? Los mandamos a hacer. Compramos el cable por aparte y compramos las conexiones por aparte. Y los mandamos a fabricar. ¿Salen caros? Claro que salen caros. Hay cables que, por ejemplo, le pueden costar casi 1,000 pesos o más de 1,000 pesos. Un cable. ¿Pero qué cree? Son cables que van a resistir. Son conexiones que no van a meter ruido. Son conexiones que van a hacer que el sonido se escuche más limpio. Micrófonos inalámbricos, ¿verdad? Hay de todo tipo. Hay unos que le cuestan hasta 200 pesos. Pero un micrófono que cuesta 200 pesos inalámbrico tiene una pastilla muy sencilla. La voz no se oye tan limpia, no se oye tan nítida. Pero en cambio hay micrófonos que a lo mejor pueden costar 15,000 pesos, 20,000 pesos y se va a escuchar mucho mejor la voz. Entonces, hermanos, a veces uno tiene que aprender de los fracasos. Sí. Recuerdo que una vez llegué bien contento, ¿verdad? A la iglesia me acababa de comprar un teclado Casio. Y no digo que Casio sea una mala marca, pero es una marca muy sencilla. Y hoy en día hay de calidad a calidades, ¿eh? Hay teclados que le pueden costar más de 100,000 pesos y suenan, mire, bueno, nosotros tenemos ahí uno más o menos. Y suena bien, ¿sí? Entonces, no sé si me doy a explicar, ¿verdad? Tenemos que aprender de nuestras fallas. Tenemos que aprender de nuestros errores. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Señor Jesús, primero que nada, hoy venimos delante de ti para reconocer que muchas veces hemos fracasado, Señor, en muchas cosas. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra podemos ver claramente que tú nos enseñas, Señor. Y nos enseñas de tal manera que primero que nada nos dices, haz planes. No lo hagas al ahí se va. No lo hagas a ver qué pasa. No, haz un plan. Diséñate un plan. Porque cuando tienes un plan te puedes apegar a ese plan y vas a llegar tan lejos como tú te apegues a eso. Señor, la Escritura nos dice que el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón o el inexperto sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. De igual manera, Señor, a veces pecamos de orgullo y te pido que nos perdones porque a veces pensamos que lo sabemos todo, que lo tenemos todo, que no hay, que somos a prueba de error, y eso es una mentira, Señor. Somos humanos y nos equivocamos. Tu palabra claramente nos dice que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia está antes de la caída. Señor, haznos personas humildes. Quita de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestro corazón todo orgullo y toda arrogancia, Señor. Que reconozcamos que todo viene de ti, como dice tu palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto. Señor, también te pedimos perdón porque muchas veces no te hemos hecho caso. A veces creemos, Señor, que nuestro camino es correcto, que nuestro camino es recto, pero casi la mayoría de las veces estamos equivocados. Enséñanos a caminar en tus caminos, porque tú mismo dijiste acerca de ti, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Enséñanos a caminar contigo, Dios, porque sabemos que contigo no hay margen de error, no hay fracaso, no hay falla. Y por último, Señor, no permitas que nos demos por vencidos antes de comenzar la carrera.
Hay gente que a veces, Señor, con el temor se queda arraigado a eso y no emprende nada, Señor. No, eso es fracasar antes de tiempo, Señor. Danos valentía, danos valor, danos osadía para que podamos enfrentarnos, Señor. Podremos fracasar probablemente, pero si tú estás con nosotros, Señor, será mucho menos, oh Dios, la falla que cometamos. Y de esa falla aprenderemos experiencia, tendremos experiencia. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Dios, pueda penetrar en lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Y te pedimos que nos des fuerza, Señor, para que cada día, aunque fallemos, nos volvamos a levantar. Tu palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantarás. Y queremos afianzarnos a esa palabra, Señor. La gente quiere vernos fracasar, la gente quiere vernos fallar. Pero, Señor, si estamos contigo, vamos a lograrlo, vamos a triunfar, vamos a llegar a la meta. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y permite que esta palabra, Señor, nos guíe y nos dirija hacia el camino, hacia el propósito, hacia la visión que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga. Y espero que esta palabra pueda resonar en sus oídos y en sus mentes y que asimismo, ¿verdad?, podamos aprender de lo que Dios nos dice a través de ella. Bendiciones para todos ustedes. Nos despedimos de nuestros hermanos y hermanas que están conectados a través de esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Y les recuerdo, nos vemos el próximo domingo, 5 minutos antes de las 11, para que juntos alabemos y podamos recibir la palabra de Dios a través de este medio. Que Dios les bendiga.